ser científico. Una conversación sobre la vocación científica entre alumnos y alumnas de enseñanza media y científicos destacados. Un espacio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile con la colaboración de Editorial Santillana al servicio de la educación en nuestro país. Quiero ser científico forma parte de Ciencia para Todos, formando comunidad con la comunidad, proyecto ganador del concurso Valentín Letelier de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Chile. Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, desde 1965, formando científicos para nuestro país. Conduce Hortensia Morales, académica y directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Muy buenos días, nuevamente con el programa Al Aire, Quiero Ser Científico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Ustedes escuchaban al profesor Boris Weiss, que no quise interrumpirlo. Dijimos, partamos como estamos, hablando. Ellos ya están conversando hace rato aquí, ¿no es cierto, profesor? Sí. ¿Cómo te parecieron los alumnos y la profesora? Muy interesante conversar con ellos. Bueno, tenemos al colegio Manquecura, hoy día que nos visita, con su profesora María Antonieta Órdenes, profesora de Química. Bienvenida. Muchas gracias. Tenemos a dos alumnos del colegio, Luis Alberto Gutiérrez de cuarto medio. Hola, hola. Pueden decir hola y pueden decir así también, porque verdad, nos están viendo y escuchando. Nos están viendo en www.ciencias.uchile.cl. Nos pueden ver ahí, se meten a la página de la facultad, abajito dice streaming, pinchan y van a ver a las personas que estamos acá en este programa. Y escuchar obviamente también en la radio. Bueno, y también tenemos, ¿no es cierto?, a Sebastián Padilla, hola, alumno de primero medio. Eso, muy bien. Uno de primero y uno de cuarto. Bueno, y también nos acompaña, como ustedes estaban escuchando, al profesor Boris Weiss López. Él es profesor académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, químico, formado en la Facultad de Ciencias, licenciado en Química, PhD en la Universidad de California, Estados Unidos, y profesor titular de la universidad, como decía. Además, su área de investigación, ¿no es cierto?, es la física química molecular. Yo quisiera, en esta presentación inicial que estoy haciendo al profesor, como ellos ya han estado conversando, preguntarle a Luis, a sí. ver, ¿podrías tú agregar algo del profesor de lo que lo escuchaste hablar, lo escuchaste opinar? ¿Qué podrías decir de él de acuerdo a esta relación que se estableció? No, claro, por lo que hemos escuchado últimamente, según las preguntas y todo, contesta varias dudas, por decirlo así, y nos expone el tema con palabras, por decirlo, más coloquiales, que podamos entender, entonces nos resulta bastante fácil captar la idea que nos quiere decir y nos ayuda bastante para aprender. Porque ellos ya han estado conversando. ¿Y tú qué podrías agregar, Sebastián? Bueno, que también veía que el profesor es bastante, por así decirlo, dedicado al tema, que si le preguntamos algo él lo sabe y se le hace fácil responderlo, porque se nota que le gusta y le interesa, y eso también es bueno para nosotros porque nos da cuenta que si algo realmente te gusta, vas a poder saber de ello y también vas a esforzarte para ello. Muy bien, todo esto ha ocurrido antes del programa y lo que va a ocurrir después del programa va a ser que ellos van a ir a su laboratorio junto con su profesora también y van a conocer por dentro el laboratorio y las investigaciones que él trabaja y van a hacer un pedacito de ese trabajo ustedes también, así que van a estar muy bienvenidos en la facultad. Quisiera decir también que me encantaría que la profesora, ¿no es cierto?, nos presentara a sus alumnos. Aquí estamos con Luis Gutiérrez, es un estudiante de cuarto medio, y Sebastián Padilla, que es de primero medio. Como colegio quisimos plantear esta opción de traer estos estudiantes con el fin de que ellos lleven el testimonio al colegio y compartan con el resto de los estudiantes la experiencia de conversar con un científico, de compartir, que a veces se nota como algo muy lejano, como algo que va a pasar en muchos años más o algo que existe solo en los programas de televisión. Y nos percatamos que también es algo que estamos viviendo aquí en nuestro país, que hay personas dedicadas al tema y que obviamente un estudiante que ya está por salir del colegio, enfrentándose a las futuras pruebas de postulación, a decisiones importantes en su vida, pueda sentir motivación y darse cuenta que en su momento también hubo personas que tuvieron que optar por diversos caminos, que se motivaron y que les gustó la ciencia. Y también el caso de Sebastián, que es de primero medio, que lleve este mensaje
al resto de los compañeros, que sea un testimonio motivante. A las ciencias a veces se toma como algo súper difícil, alejado y solo para algunas mentes como más selectivo. Pero no es así, o sea, ahora nos damos cuenta que los niños acá están motivadísimos, han estado hablando un montón con el profe acá, con el científico, y también nos damos cuenta que él como científico ha podido acercar estos temas de un punto de vista súper fácil de entender. O sea, recién nos daba ejemplos de clavos, de los parlantes, la música, que eso obviamente a ellos les va a ayudar un montón, porque van a poder ser capaces de enseñárselo a sus compañeros, a sus papás, a sus hermanos, que es lo importante, poder transmitir la ciencia. Muy bien. Profesor, lo último que escuché que hablaban ustedes era de dónde viene la luz. Tú le hiciste la pregunta, ¿no? Claro. ¿Podemos partir de ella? Surgió entre todos. Partamos de ella y después el profesor, ustedes la entrevistan. No, lo que comentábamos era que Planck fue la primera persona que unió, ¿cierto? O de alguna forma, ¿cierto? Mostró que existía la posibilidad, ¿cierto? Al interpretar el experimento de la radiación del cuerpo negro, del clavo que decíamos que cambia de color. Lo interesante es que además no importa el material de que esté hecho el clavo, el fenómeno es el mismo. Yo puedo poner un clavo de cobre, un clavo de fierro, y se ve lo mismo, ¿no? Y él unió con la famosa constante de Planck, ¿cierto? Que E igual h nu, ¿cierto? Que la energía de un fotón ahora la relacionó a través de la constante de Planck con la frecuencia, que es una propiedad de una onda, ¿cierto? La frecuencia de la onda es el número de máximos que pasa por unidad de tiempo, ¿cierto? Él fue el primero, 1920 y tanto, 25, 1926 fue antes, sí. Esa fue la ecuación de Schrödinger en 1925 por ahí. El 1927, 24 fue el de Broglie, 1927 Schrödinger y Heisenberg. Sí. Y que ya partieron el modelo del mecano cuántico a partir de los estudios que había hecho Planck. Bueno, Planck. Y ahora, perdona, disculpa. De acuerdo a lo que están conversando, ¿no es cierto? Formulemos preguntas ahora, a ver qué le preguntaríamos al profesor. ¿Quién partiría? ¿Sebastián? ¿Luis? Yo. Es que, bueno, cuando se nos presentó esta actividad, yo me mostré bastante interesado, así que igual quise investigar un poco sobre usted. Y vi que uno de sus mayores trabajos era lo de los cristales liotrópicos. Cristales líquidos. De lo que yo no sé bastante, así que mi pregunta es cómo usted me lo podría explicar de una forma bastante coloquial para que yo y también la gente que está escuchando pueda entenderlo mejor. A ver, la idea que tenemos nosotros con el asunto de los cristales líquidos es que estos son como fragmentos de membranas. Ustedes conocen algo de biología, me imagino, sí, ¿cierto? Las membranas están hechas, son bicapas de moléculas, sí, las membranas, ¿cierto? Bicapas lipídicas. Son bicapas lipídicas, claro, son estos fosfolípidos, ¿cierto? Que tienen unas colitas donde la colita es como aceite y la cabeza, ¿cierto? Tiene afinidad por el agua. Sí, son hidrofílicas. Exactamente, ¿cierto? Tienen una cadena hidrofóbica y una cabeza hidrofílica. Entonces, cuando uno disuelve estas cosas en agua, lo primero, cuando están muy baja concentración, se forman agregados, ¿no? Se agregan de modo tal de que las cadenas estas hidrofóbicas, que no les gusta el agua, se tocan entre ellas de manera tal de minimizar la superficie expuesta al agua. Quedan hacia adentro. Sí. Claro. Bueno, si tú agregas más y más y más, y se forman estas membranas que son bicapas, ¿cierto? Que son donde las cabezas quedan expuestas a la superficie del agua y el interior es hidrofóbico. Bueno, nosotros fabricamos los cristales líquidos liotrópicos, son como pedacitos, discos de fragmentos de membrana. Entonces, la gracia es que estos discos, como no son esféricos, se orientan en campos magnéticos, por eso que a mí me entretiene el magnetismo, ¿cierto? Me trajo la resonancia magnética nuclear. Estas cosas se orientan en campos magnéticos, y lo usan para muchas cosas. Lo usan, entre otras cosas, lo último que están haciendo, ¿cierto?, es hacer crecer nanotubos de carbono en estos medios, porque como yo puedo controlar la orientación del cristal, eso determina la orientación del nanotubo. Entonces yo puedo construir un material que tenga los nanotubos orientados en un sentido o en otro, o como yo quiera, porque oriento primero el cristal. Esa es una de las aplicaciones. Otras aplicaciones los usan como moldes también para generar nanopartículas, ¿no? Y lo que nosotros hacemos más está orientado un poco hacia la biología, la biofísica, quizás, no sé. Nosotros lo usamos como modelos de membrana, ¿no?
y metemos estas partículas en campos magnéticos, en los equipos de resonancia magnética nuclear, y podemos medir lo que se llama el desdoblamiento cuadrupolar, una interacción que hay ahí eléctrica, ¿no? Y eso nos entrega información a nosotros de cómo está orientada la molécula y cómo se mueve, cuánto se mueve. Muy bien. Luis Alberto, ¿qué querrías agregar tú? No, o sea, yo encantado con saber lo que con las palabras del profesor, pero quisiera saber algo más, así como cómo partió este interés por la ciencia, o sea, química particularmente o física, o si después era humanista en un principio y después se decidió... ¿A ti te está pasando eso ahora? Con el tema de ciencia tal vez un poco confuso, pero como yo creo que siempre hay como un hecho que va a marcar qué es lo que tú vas a hacer. ¿Algún hecho? O una inclinación. Yo creo, no, mi inclinación fue siempre hacia la ciencia o hacia la parte humanística. Jamás tuve ningún tipo de hacia la parte humanista jamás tuve ninguna afinidad, ¿no? No disfrutaba mucho de la filosofía, no disfrutaba mucho de la historia, incluso la biología tampoco, porque tenía que aprender muchas cosas de memoria, ¿no? A pesar de que no tenía, mi memoria no es tan mala, pero no disfrutaba aprendiéndome las cosas de memoria, ¿no? Y en principio yo pensé que mi vocación era las matemáticas, ¿no? Y quería estudiar matemáticas al principio, pero por razones de la vida, ¿cierto? Empecé a estudiar química y cuando conocí la química no la dejé nunca más. Una pregunta con eso, porque como yo siempre digo, porque a mí también me carga lo que es el lenguaje, historia, También no se puede, puede decir todo lo que quiera. Sorry, Todo permitido. sorry, profes, pero en serio. Mientras más digas, más audiencia sí. tenemos. Pero siempre digo que espero salir para llegar a la universidad y estudiar lo que realmente quiero. ¿Cómo fue ese cambio para usted? O sea, cuando estaba en el colegio y no sé, le aburrían ciertas cosas, y cuando llegó a la universidad y vio que estaba en un lugar donde todo lo que veía y estudiaba le gustaba. A ver, mi caso es particular porque yo empecé estudiando pedagogía en química. Yo ingresé al pedagógico, al instituto pedagógico, sí. A lo mejor tuvimos algunos profesores comunes. Sí. Al pedagógico de la Chile, sí, la profesora, lo que es hoy día la profesora dice igual gente. Que yo, por si acaso si no la escuchara. Igual que yo, que también estudié en el pedagógico. Sí, y ahí estudié también los primer año y medio que estudié en la universidad, lo hice ahí, y estudié solamente los cursos de química. Nunca fui a cursos de educación ni nada. Y de ahí me fui a la Facultad de Ciencias a estudiar licenciatura en química. Yo tengo un amigo que me ayudó mucho también y que me convenció, que él es químico también. Ahora somos colegas. ¿Quieres nombrarlo? No. En secreto. Bien. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué más le preguntamos? Profesor, primero que todo, científico, no sé cómo decirle. La verdad es que Boris. Bueno, Boris. La verdad es que igual me identifico bastante porque yo soy bastante parecido en cuanto a matemática, y después cuando conocí la química tampoco la solté, pero quiero saber, o sea, yo siento gran afinidad en cuanto a entretención por el deseo de saber más de química. No es por un hecho así como de si quiero trabajar va a ser así, no, quiero saberlo por el saber. Quiero saber qué después, más adelante, qué lo motivó a estudio o cómo se relacionó con estudios externos, por decirlo así, como para enfocarse en el tema de los cristales, por ejemplo. ¿Qué lo motivó? Eso es un proceso, ¿cierto?, en que uno va buscando nuevas cosas. Yo partí estudiando, lo primero que hice en investigación, lo hice con un profesor que ahora es colega mío, con el profesor Patricio Rivera. Hice una investigación con él la primera vez que tuve, digamos, que puse mis manos en un laboratorio. Estaba estudiando en la facultad yo ya, y partí, me acuerdo, tratábamos de pegar una enzima. Ustedes saben lo que las enzimas hacen procesos muy baratos que cuestan muy caro, los hacen muy baratos, ¿no? Estábamos tratando de pegar una enzima a una matriz de modo tal de que pudiésemos tener un material que pasáramos algo por arriba, que era celulosa en esa época, lo que estábamos, y abajo saliera azúcar. Tú sabes que las celulosas son puras unidades de azúcar, y que abajo saliera azúcar. Era como, claro, la piedra filosofal casi. La economía de Cuba se habría ido a las pailas si alguien logra eso, ¿cierto? Lo poco que queda en la economía de Cuba. Después
hice mi unidad, mi tesis en resonancia del spin del electrón, que es una resonancia magnética también, que tiene que ver con el spin del electrón. Después me fui a Estados Unidos y trabajé en espectroscopía vibracional, que es infrarrojo y que es la interacción con la radiación infrarroja. Entre medio de esas dos cosas hice algo de espectroscopía ultravioleta visible, fluorescencia, esas cosas, tratando de acoplar la fosforescencia con la resonancia magnética del spin del electrón, ¿no? Y finalmente derivé en resonancia magnética nuclear, En lo que está ahora. en lo que estoy ahora. Bueno, estamos aquí todos embobados escuchándolo, porque realmente aprendiendo. ¿Qué más le quieren preguntar? Ya tienen muchas preguntas, yo los veo. Una pregunta un poco más personal, que usted mencionó que había ido a Estados Unidos. Sí. Esto, ¿cómo se le dio? O sea, ¿fue por una beca? ¿Fue por sus Por una propios beca. medios? ¿Porque realmente le interesaba esto? No, fue una beca que me gané. Sí, fui con una beca. Pero, ¿por qué lado fue lo que le dijo? ¿Usted irá a Estados Unidos a estudiar qué? Como A ver, sacar yo iba doctorado, a ¿qué? Estados Unidos a estudiar mecánica estadística con un profesor que finalmente nos hicimos muy amigos y él falleció hace como un año, pero yo no estudié con él. Finalmente me dediqué a otra cosa que me gustaba más, porque yo hago harta teoría, todos estos cristales líquidos, todas estas cosas las modelamos, hacemos simulaciones teóricas y hacemos cálculos mecánicos estadísticos después con las trayectorias y todas esas cosas, ¿no? Para poder tratar de reproducir lo que medimos experimentalmente y que después con los modelos que son capaces de reproducir algunas variables experimentales, ¿cierto?, poder predecir otras cosas que no son posibles de medir. Esa es la idea en el fondo, ¿no? Pero no me gusta la teoría por la teoría, entonces con esta persona y la teoría por la teoría y lo encuentro bonito, pero esotérico. Es súper importante eso. Ayer nosotros tuvimos feria científica y es una de las principales instancias para experimentar, vivir, ver, observar todo lo que está en los libros, en los textos, lo que se ve en clase, y los niños estaban pero maravillados, o sea, de todos los cursos, de todos los niveles, estaban súper felices. Y yo creo que eso es una de las partes más importantes de la ciencia, poder experimentar, ver, es de vital importancia. Vale. Sí. Profesor, ¿tú qué le dirías a los profesores, tal como tú estás diciendo? ¿Qué le dirías a los profesores que debieran hacer con esos alumnos que tienen estas inquietudes como la tuya, como la que veo que tienen ustedes también, que van más por lo práctico, que de repente están priorizando una asignatura más que otra? ¿Qué recomendarías tú del punto de vista de cómo se trabaja en los colegios? ¿Cómo los podríamos atender mejor? Así también como tú, que tenías buen sentido del humor también. Tiene muy buen sentido del humor, tiene anécdotas, pero no lo voy a decir si no quiere contar él. Y que también son personas que en la clase tradicional a lo mejor muy quietos, porque quieren estar en lo práctico también y quieren avanzar más. ¿Cómo el profesor puede, qué consejo le daría a los profesores? Yo creo que hay cosas fáciles de hacer, que es posible hacer cosas en la sala de clases, incluso, que no hay que tener laboratorios para hacer cosas, digamos, ¿no? Por supuesto, experimentos simples. El mismo experimento del clavo que les decía yo, ¿cierto? Es cuestión de conseguirse un mechero y un balón de gas de esto de la cocina, ¿cierto? Y uno le conecta y prende el mechero y ve cómo cambia de color, y no importa el material que sea. Si uno se consigue, no sé, qué sé yo, un par de sales y con uno de estos alambritos de micrones uno puede, no sé si han visto los espectros de llama, claro, quemar los distintos y ver el color que aparece. Por ejemplo, este robot que pusieron, ¿cómo se llama? ¿El Curiosity? Curiosity. Curiosity. ¿Cómo analiza el Curiosity el material que hay ahí? Dispara. Tiene un rayo láser, ¿cierto?, que vaporiza el material, una energía enorme ese láser, ¿cierto?, que vaporiza el material y genera el plasma de este material, que le arranca electrones al material, ¿cierto? Y todo el sistema relaja o decae, ¿cierto?, emitiendo luz. Y registra el color de la luz y con eso sabe qué elementos hay en el material, ¿no? Bueno, ya nos están avisando que nos queda poco tiempo, es atroz, porque se pasa muy rápido, pero igual, vamos a entregar unos regalos que hay, que Santillana nos trajo, y luego vamos a dejar otros minutos para las preguntas, así que no se preocupen, ¿ya? Una última preguntita. Sí, ya. Pregunta mientras entregamos los regalos. Una última pregunta y que la encuentro bastante importante, que cómo usted con su propia vivencia podría alentar a niños como Luis o yo, que vamos entre los 14 a 17 años,
que realmente no muchos están interesados en los estudios, a estudiar la química, a enamorarse de esta materia? Buena pregunta. Sí, una súper buena pregunta. Yo creo que uno, a medida que entiende algo, le gusta. Cuando no lo entiende, es imposible que le guste, ¿no? Yo creo que hay que partir por hacer un esfuerzo, quizás los profesores, más que los alumnos, ¿no? Tratando de motivar a sus estudiantes, haciendo las clases más amenas, a lo mejor, no sé. Nomás, yo voy a mostrar. Para no interrumpir esta conversación más. De alguna forma yo creo que es parte importante de los profesores y la vida, por lo menos de la persona que se dedica a hacer ciencia, a investigar, ¿cierto? Es una vida llena de satisfacciones, llena de satisfacciones, muy reconfortante, pero no es una vida sacrificada así como, no, para nada, ¿no? Profesor, para ti también este libro de Santillana, que es de los manuales esenciales para que preparen la PSU, en este caso de química, y un porta CD, porque después de este programa ustedes van a tener un CD donde va a estar editado y grabado, que lo hacen Anuk, Nelson y Paola, que nos acompañan siempre y que hacen la transmisión vía streaming. Y para el profesor va a ser un buen nexo para ver la relación entre la universidad y el colegio, y a lo mejor querer opinar, ¿no es cierto?, también a Santillana, a los equipos, porque estamos haciendo una asociación, ellos en el ámbito escolar y nosotros estamos en el ámbito universitario, de opiniones mutuas. Así que agradecemos a Santillana este obsequio. Sí. La pregunta que el profesor tiene y que la hace Santillana y el profesor la ve, la revisa y se pone de acuerdo si la hace o no, ¿la tienes tú la pregunta por ahí? La hojita. No sé La pregunta que vamos a hacer. Bueno, vamos a preguntar y el que conteste al correo quiero ser científico @uchile@gmail.com. El que conteste ahí primero y la conteste bien, obvio, porque yo antes decía que las conteste primero, en realidad el profesor la va a revisar, va a recibir un pendrive de 8 gigas y que tiene que ir a buscar a Santillana. Así que agradecemos a Santillana esta estimulación, ¿no es cierto?, que hace por la ciencia. Hace la pregunta, Boris. ¿Qué característica tiene una solución para catalogarse como saturada y de qué depende? Quiero decir que tiene la respuesta, que yo la estoy leyendo. Viene con respuesta, para que no la vean. No. Entonces, repítela para que la escuchen bien. ¿Qué característica tiene una solución para catalogarse como saturada y de qué depende? Esa es la pregunta. Ustedes también pueden responder cuando lleguen o rápidamente por su... Bueno, nos están diciendo que ya nos quedan 2 minutos. Quiero agradecer al decano Víctor Cifuente, que se la ha jugado con esta idea de llevar la ciencia y acercarla a los colegios. Quiero agradecer al Colegio Manquecura por la disposición. Quiero agradecer a su profesora, María Antonieta Órdenes, profesora jovencita, como la pueden ver ustedes, que ella también ha escogido a los alumnos, los ha traído y se ha preocupado de estar presente y va a ir al laboratorio. Sí, ¿ya? eso es lo que más Por me favor, motiva. Con un grupo de alumnos también. Por favor, gracias a usted. Ha sido todo un placer estar con el profesor aquí presente. Muy Placer bien. mío. Yo quiero agradecerle a Luis Alberto Gutiérrez, ¿no es cierto?, de cuarto medio, Luis Alberto, Muchas gracias. a Sebastián Padilla, y darles un minuto a todos los que quieran, que nos quedan un minuto para cada uno, ¿puede ser? 10 segundos. Ya. Y a Javier Díaz, que es radiocontrolador. Ahora sí, Responde la pregunta rápido. pues, ¿querías hacerle alguna pregunta o querían Responderla. despedirse, lo que quieran, o responder? Lo que quieran. ¿Queréis responder la pregunta? Cada uno tiene un minuto, a ver, ¿cómo lo aprovechamos? No, pero la pregunta se responde Quería la respuesta a la pregunta. A mí me gustaría... No sí. pueden. No. A mí me gustaría dar las gracias por No. este momento. Muchas gracias y por la oportunidad. Los chiquillos están súper motivados y gran parte de las preguntas y las inquietudes surgieron de ellos. O sea, uno se preocupa de encaminarlos, darles algunas herramientas, pero el principal viaje y el principal descubrimiento de todo esto lo realizan ellos de forma personal. Muy bien, para mí un gusto haber estado con Boris también, te agradezco Gracias. mucho, con María Antonieta, muchas gracias, con Luis Alberto, con Sebastián, muchas gracias. Una Y última. aquí, ya, Que sí, quería darle muchas gracias porque como
como veo y usted decía que hay mucho campo para ver y estudiar, así que puedo ver que si quiero estudiar química no me aburriré nunca. Muy bien, y Muchas con ese gracias. término, ¿no es Muchas cierto? gracias. Quedado Sebastián, cerramos el programa. Muchas gracias. Quiero ser científico. Una conversación sobre la vocación científica entre alumnos y alumnas de enseñanza media y científicos destacados. Un espacio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile con la colaboración de Editorial Santillana al servicio de la educación en nuestro país. Quiero ser científico forma parte de Ciencia para Todos, formando comunidad con la comunidad, proyecto ganador del concurso Valentín Letelier de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Chile. Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, desde 1965 formando científicos para nuestro país.